Muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta segunda jornada del 29º Coloquio Cervantino Internacional. El día de hoy vamos a comenzar con la conferencia del doctor Patrick Johansson, que la ha titulado En torno al libro doceno del Códice Florentino, el encuentro de Cortés con Moctezuma, versiones indígenas en palabras e imágenes. El doctor Johansson es doctor en letras por la Universidad de París, la Sorbona. Es investigador titular nivel C del Instituto de Investigaciones Históricas y profesor de Literaturas Prehispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, ambos de la UNAM. Es también investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española, así como miembro honorario de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México. Ha publicado varios artículos y libros sobre la muerte en el mundo náhuatl prehispánico, la semiología de la imagen en los códices, la literatura náhuatl prehispánica y la conquista. Entre sus últimas publicaciones figuran Micacuicatl, las exequias de los señores mexicas, de 2016, y Ahuilcuicatl, cantos eróticos de los mexicas, de 2018. Asimismo, fue investigador y curador de las aplicaciones digitales de Nezahualcóyotl y del Códice Boturini. Ha recibido diversas distinciones, entre las que destacan la presea Tepuztlacuiloyi, la Cátedra de Estudios Mexicanos en Toulouse, Francia, el Premio Caniem 2003 por Anelhuayoxóchitl o Flor sin Raíz como Mejor Ensayo Literario, la Cátedra Miguel León Portilla, la Cátedra Alfonso Reyes de la Sorbona de París III y el Premio del Comité Mexicano de Ciencias Históricas 2010 por Mejor Artículo de Historia Antigua. Cedo así la palabra al doctor Johansson. Muchas gracias. Gracias. Perdón por esta pequeña demora. Antes que nada, pues quiero agradecer a los organizadores de este coloquio, a las autoridades de la Universidad de Guanajuato, de aquí del Museo Iconográfico de El Quijote, y también Ángela Piedad, por ejemplo, y evidentemente Christian Duverger, que organizó, digamos, todo desde el punto de vista académico, este coloquio. Pues mi ponencia va a ser un poco más, digamos, concreta en términos, digamos, lingüísticos, porque voy a abordar la visión de los indígenas, digamos, de todo lo que vimos más o menos ayer, de la conquista, y dentro de, digamos, de varios documentos, algunos manuscritos y otros pictográficos, pero todos, digamos, de procedencia indígena, cotejando con algunos textos de Cortés y también de Durán rápidamente, ¿no? Antes de proceder al análisis de todos estos textos, quisiera recordar que, digamos, todo lo que tenemos aquí es un encuentro de dos mundos, por mucho que la palabra a veces, digamos, sea un poco polémica, la expresión, porque aquí tenemos dos epistemes, dos maneras de pensar y de ser, que se encuentran, digamos, en términos reales, históricos, con la llegada de los españoles a México, y en lo que vamos a ver hoy en el Códice Florentino, la captación, digamos, la recopilación de textos, información y testimonios por parte de los indígenas, pero este texto, el Códice Florentino, como ustedes lo saben ciertamente, es algo que fue pedido a Fray Andrés de Olmos y a Fray Bernardino de Sahagún por la Audiencia de México en 1533 para detectar, digamos, síntomas de idolatría. Es decir, que primero todo este trabajo, digamos, de recopilación, este documento extraordinario que tenemos que, digamos, nos da una visión muy completa del mundo prehispánico y de la conquista también, de cierto modo,
pues fue, digamos, diseñados para, digamos, detectar la idolatría. Se recopilaban textos, testimonios y otros elementos para que, digamos, en este caso, Olmos y Sahagún después se quedó al mando, pues pudieran detectar la idolatría donde estuviera escondida dentro de los textos y la información. Después Sahagún, evidentemente, llegó a trascender todo este contexto sintomático y se enamoró realmente de la cultura náhuatl, por lo que tenemos, digamos, una suma de usos y costumbres indígenas extraordinarias, ¿no? Entonces yo creo que es importante recordar, entonces lo primero es que en este caso vamos a hablar mucho del espacio del tiempo, y cuando Cortés llega en 1519, primero llegaron antes que él, bueno, a costas mexicanas, Grijalva en 1518 y Francisco Hernández de Córdoba en 1517, que fueron ciertamente, por lo menos Grijalva segurísimo, apercibidos, fueron vistos, fueron ubicados por los costeños, tanto de la región de Tabasco, donde estaban guarniciones mexicas, como por los costeños también de Coatzacoalcos y de Veracruz también. Entonces, en un momento dado, este arribo que es externo y contingente, histórico, en 1519, digamos un tiempo occidental que es lineal, que apunta hacia el futuro, que es irreversible, digamos, se encuentra en términos cronológicos con una misma fecha, pero una fecha indígena que vamos a analizar, con un tiempo indígena radicalmente distinto. Un tiempo, como se dijo ayer también, un tiempo cíclico. Una fecha, por ejemplo, Seacat, en este caso, que corresponde a 1519, es una fecha que se repite cada 52 años, donde hay una especie de borrón y cuenta nueva. Entonces hay un proceso, un procesamiento del tiempo, se conjuga el tiempo de manera mitológica, de manera totalmente distinta a la manera en que, digamos, se registra el tiempo en el occidente, ¿no? Eso me parece importante también, el tenor de la temporalidad. Es importante ver también que para el mundo prehispánico el tiempo de los acontecimientos que ocurren dentro de una temporalidad determinada hacen cuerpo con esta temporalidad. Es decir, que actuando sobre el tiempo en sí, sobre los periodos del tiempo, como lo vamos a ver al final, podemos ejercer digamos, una acción sobre lo que aconteció dentro de ese contexto. Eso es importantísimo, ¿eh? Entonces vamos a empezar comentando un poco lo que es el Códice Florentino, que es un documento que tiene del 1 al 11, tiene las costumbres, digamos, el número 1, bueno, habla de los dioses, el 2 de las fiestas, el 3 de los mitos, el 4 de los calendarios, el 5 de las abusiones, supersticiones, el 6 de los huehuetlactolis, de los discursos retóricos de los antiguos nahuas, el 7, digamos, de elementos terrenales como los reinos y, digamos, todo lo administrativo. El 7 habla de los astros, el 8 habla también, en ese caso, de cosas terrenales también, el 9 de los pochtecas, de los comerciantes, el 10 es una miscelánea, el 11 habla de la fauna y la flora, y el 12 es el que está dedicado a la conquista. Aquí un punto importante, yo creo que hubo una estrategia de Sahagún, porque los 11 primeros libros hablan del mundo prehispánico y coloca lo que va a ser ahora los presagios precisamente en el comienzo del libro 12, como si fuera, digamos, algo apocalíptico, un apocalipsis del mundo indígena hasta el 11, y llegan los españoles, la providencia, el Dios único, la cruz y la religión cristiana, llegan, digamos, en este momento después del apocalipsis previsto, eso es muy importante, aparentemente, por los mismos nahuas que lo contenían, digamos, este futuro estaba presente en su pasado, en su presente, en los escritos, en las profecías que vamos a ver precisamente ahora. Sí, yo creo que es importante recalcar también que el Códice Florentino, como lo dije, fue pedido por la Audiencia de México en 1533 y se piensa más o menos que la recopilación de los textos correspondientes a la conquista de testigos oculares
fue más o menos 1545. Es decir, que los textos que tenemos aquí, digamos, tuvieron un cierto tiempo de madurar, por decirlo así, de manera literaria, que el testimonio que había sido captado, bueno, que la vivencia, digamos, fue 1519. Pero el texto mismo fue vertido, digamos, dentro de borradores, ciertamente primero, y luego dentro de este contexto del Códice Florentino, y para un texto que vamos a ver, yo creo que es determinante. Vamos a empezar, el Códice Florentino empieza, digamos, el libro 12, empieza con Tetzahuitl, los presagios. Aquí tienen ustedes la Cihuacóatl, la que llora, que se va a volver la llorona precisamente en el mundo colonial y contemporáneo, porque la hay todavía en los contextos indígenas y campesinos de México. Tetzahuitl, los presagios, y eso me parece importante recalcar que los presagios van a ser, digamos, revisados de manera retrospectiva. Ciertamente que tenían ellos, como lo vemos en todos los documentos, tenían unos presagios y unas profecías, pero una vez los hechos consumados, es evidente que de manera retrospectiva estuvieron, digamos, adecuando lo que se suponía que iba a pasar cuando ya había pasado con lo que era un hecho, ¿no? Aquí les voy a leer un poco en náhuatl también para contextualizar, digamos, este primer. Bueno, es uno, nada más tengo dos del Códice Florentino. En Ayamol Walasi, en español es Ocmatlalchihuit, Sentlamantli, Tetzahuit, Achones in Huicatiter, Yuki, Intlemiyawat, Yuki Intlecuetzalot, Yuki Tlahuizcalli. Antes de que llegaran los españoles, 10 años antes, un primer presagio apareció en el cielo como una espiga de fuego, como una flama, como la luz de un amanecer. Aquí el amanecer es muy importante porque viene del este. Y aquí precisamente, digamos, se va a hacer un poco la confusión, ciertamente de Motecuzoma, porque lo que ocurre en un año Seacat, que vamos a ver después, que es un año ciertamente vinculado con Quetzalcóatl, el este también es el lugar del amanecer, un elemento muy importante antes de que salga el sol, el amanecer, digamos, es un elemento sumamente importante. Otro de los presagios. Aquí Motecuzoma senca que Motetzahui, inihkua que mextaxisitlaltin, yo que inmaacame, moquequetzihuitze, tepeutihuitze, moyaochichihuitihuitze, que inmama mamasa. Aquí tenemos una palabra, bueno, Motecuzoma consideró como un presagio cuando vio estrellas y unas como personas que venían erguidas, que venían conquistando Tepeutihuitze, que venían ataviadas para la guerra, las cargaban venados. Aquí tienen ustedes a Motecuzoma, que está viendo con lo que parece una lupa aquí, ¿no? Que es, digamos, un tlaxapochtli en el ojo de una garza y que está viendo lo que acabamos de leer. Aquí lo importante es que por mucho que Quetzalcóatl esté girando más o menos en torno a todo esto, casi todas las profecías que tenemos no es de la llegada de Quetzalcóatl, sino del fin del imperio mexica. Siempre es catastrófico, no se dan detalles que es el fin de algo. Y aquí para mostrar en otro contexto lo que, digamos, el cinismo que tuvieron algunos, digamos, interpoladores, gente que querían que realmente lo que había sido fuera providencial. Aquí tenemos en el Códice Borbónico, en la fiesta de Izcalli, tenemos a la izquierda arriba al Cihuacóatl, el Potonqui, y tenemos a Motecuzoma, que está también, digamos, vestido como el dios del fuego, la fiesta de Izcalli dedicada al fuego. Y sabemos que son esos porque antes los nombran. Pero aquí la nota dice lo siguiente. Dios, el de arriba dice, Dios de los agüeros, que les dijo cómo habían de venir los españoles a ellos y los habían de sujetar. Y el que supuestamente Xutecutli, el dios del fuego, alias en este caso Motecuzoma, Dios de los maíces o hechiceros, que les confirmó lo que éste dijo, que venían ya a los conquistar. Aquí estamos viendo, digamos, que los presagios fueron arreglados, remendados, adecuados, para que, digamos, la venida de los españoles se viera como un elemento providencial, ¿no? Vamos a hacer presentaciones. Motecuzoma Xocoyotzin, aquí lo tenemos en su contexto del Códice Teleniano Remensis, cuando toma el poder en 1502, sucediendo a Huitzot. Y a veces uno no tiene una visión muy clara de la opinión que tenían los informantes, bueno, los indígenas de su propio, digamos, Tlactoani. Y aquí leemos, fue Motecuzoma de su natural sabio y astrólogo y filósofo.
y astuto general en todas las artes, así militares como en las demás temporales, y por su mucha gravedad y estado, tuvo origen en su señorío de imperio, según que los suyos le acataban una gran veneración y potestad que en comparación de sus antecesores, ninguna llegó con harta parte a tanto estado y majestad. Eso me parece que es importante porque hay, digamos, con la muerte de Moctezuma se pensaba y se piensa, digamos, que se detestaban, digamos, que los mismos mexicas, digamos, odiaban a su propio emperador, Tlatoani. Y aquí tenemos una nota también del Códice Florentino, aquí interesante, que dice lo siguiente de Moctezuma. Ausanima no iscuac, quitamotihuitze Moctezuma, que nami cuixtelpochtli, cuixiyoloco quichtli, cuixhuehue, cuixitlachicaluia, cuixyehuehue tlamati, cuixyehuehue tlacac, cuixyecuaistlac. Y luego también es cuando vinieron preguntando sobre Moctezuma, ¿cómo es? ¿Es joven? ¿Es ya un hombre maduro? ¿Es viejo? ¿Es ya de edad avanzada? ¿Es ya un anciano sabio? ¿Es ya una persona vieja? ¿Ya tiene el cabello blanco? Aquí lo interesante es que, digamos aquí, Iyoloco Oquichtli es varón en su corazón, que decir, edad madura. Y la respuesta del informante, ciertamente cuando avanzaban los españoles y preguntaban sobre Moctezuma, dice lo siguiente, bueno, auquinanan quilia en teteo en españoles, Iyoloco Quichtli, Amotomahuac, San Pizactontli, San Pipizactontli, San Cuiloctic, San Cuilocatontli. Y le contestaron a los dioses, los españoles, es un hombre maduro, no está gordo, está delgadito, así hay un diminutivo, bien delgadito, está flaco como un cuilote, es un cuilotito. El cuilote es el quiote del maguey que se seca y que se usa después como una vara para la construcción de los jacales. Bueno, ese ya lo conocen, no insisto. Hay un punto interesante, no voy a leer en náhuatl todo porque saldríamos de la temporalidad en este caso, y que en general se pasa por alto, pero en un momento dado no se sabe exactamente si todavía cree, porque acuérdense de que cuando llega Cortés en 1519, Moctezuma ya tuvo un retrato hablado de Grijalva, de sus españoles. ¿Se acuerdan que había mandado a Tlilancalque y Tlentlil a la costa para ver qué ocurría? Y cuando regresa a Tlilancalque, le reporta a Moctezuma lo que había visto, le describe a los españoles, y Moctezuma le pide a un pintor que llegue y le pide a Tlilancalque que repita lo que había dicho y que el pintor lo pintara, para que el pintor lo pintara. Es decir, que yo creo que es el primer retrato hablado de la historia de México, si es que pasó así, es lo que dice Durán. Y entonces, en un momento dado, se supone que con la descripción y cosas que vamos a ver después también, que la llegada de Francisco Hernández de Córdoba en 1517 con la guarnición que había en Tabasco, la descripción que dan los mensajeros y todo lo que sabe en 1519, es muy probable que en ese momento ya no confundieran, digamos, Cortés con Quetzalcóatl, si es que lo hizo durante un tiempo. Pero hay un momento, ya sea la llegada de uno o el regreso del otro, que quiere morir. Y aquí entonces tenemos este punto, y cuando así oía Moctezuma, que es muy buscado, muy perseguido, que los dioses mucho quieren de su rostro, era como si su corazón se atormentara, se afligía, hubiera huido, quería huir. Quería escapar, hubiera huido, se hubiera escondido, quería esconderse, se hubiera escondido de los dioses, quería esconderse de los dioses. Este texto es una traducción literal, lo que muestra, digamos, la inquietud. Y aquí vamos a ver también que en el contexto español, digamos, tenemos una visión del mundo que es perspectiva, que digamos que es conceptual. En el mundo indígena, digamos, hay que repetir mucho algo, hay repeticiones que hacen que se clave, digamos, de cierto modo, la idea en la sensibilidad de los oyentes, ¿no? Y aquí lo que tenemos aquí, por ejemplo, la repetición en imperfecto, en presente, vamos a verlo también aquí en este caso, y en su corazón lo determinaba, lo imagina,
lo imaginaba, lo creaba. Es decir, de crear, de hacer, de imaginar. Así dialoga con su corazón, dialogaba con su corazón por dentro. Se dice, por dentro se decía, que en algún lugar entraría una cueva, y aquellos que lo consolaban, en quienes estaba puesto su corazón, en quienes confiaba, algunos de ellos le hacían saber, le decían, se sabe del Mictlán, de la Casa del Sol, de Tlalocán y Zincalco, hacia donde dirigirse, es decir, en el lugar donde tú desees. Aquí quiere decir, entonces, si le proponen, se quiere ir, se quiere esconder, Motecuzoma, pero los sacerdotes dicen, bueno, todos esos son los lugares del inframundo. Es decir, que si quieres huir, hay 4 lugares, pero hay que morir. Y aquí tenemos una ilustración de este pasaje, donde vemos a Motecuzoma frente a la entrada de la cueva de Zincalco. Zincalco es una cueva que está vinculado con el maíz, donde Huemac, cuando, digamos, con la caída del imperio tolteca, se colgó en la cueva de Zincalco y se volvió, digamos, el mayordomo, podemos decirlo así, del Zincalco, porque el dios era Xipetotec, el dios del Zincalco, de los desollados. Y eso me parece muy importante. Entonces se supone que iba a entrar y realmente, y bien, de hecho, ella quería, escogió el Zincalco. Se supo, se hizo saber a toda la gente, pero eso no se pudo, no pudo esconderse, no se flechó. Eso es un punto importante porque cuando mataban, por ejemplo, en la eutanasia que había cuando eran chichimecas todavía, que se desplazaban, entonces dejaban en el lugar donde habían estado durante un tiempo antes de moverse, mataban a los ancianitos y a los enfermos de enfermedades terminales, ¿no? Y les pasaban una flecha por el cuello, que era la manera de otorgar la muerte a la persona que, digamos, que se sacrificaban, en este caso, de manera eutanática. O sea, yo creo que aquí la palabra minash, que Amuel minash, que viene es flechar, no hay digamos, es esta palabra. O sea, yo creo que remite a esto, y después vamos a ver también que hay un mito que se desprende de todo eso, que está en Tesosomoc y Durán, que Motecuzoma quiere ir con Huemac y Huemac lo rechaza, y entonces 4 veces, y en el entierro, digamos, en el funeral de Motecuzoma después, con varias fuentes, el Códice Tudela, por ejemplo, sabemos que lo cargan, que quieren entrar, y lo flechan cada vez que quieren entrar por una parte u otra del patio principal del Templo Mayor. O sea, yo creo que está vinculado con esto, y aquí me parece un punto muy importante, y en general uno no se detiene, pero en este caso sí quieren morir. Pero eso no se pudo, no pudo esconderse, no se flechó. Ya no tuvo fuerzas, ya no tuvo el coraje, ya no tuvo el vigor, ya no se logró. Ya no se cumplió la palabra de los hechiceros, lo disuadieron, así le partieron el corazón, así lo desordenaron, así le dieron vueltas como malacate al corazón, le habían hecho creer que sabían de los lugares mencionados. Bueno, aquí avanzan los españoles, preguntan en la ilustración de arriba. La de abajo es el Coacalco. Aquí me parece muy importante también, estábamos hablando del espacio-tiempo, en el contexto epistémico, prehispánico, digamos, el lugar es muy importante, hay una especie de inmanencia del lugar, es decir, que la noticia que llega con los mensajeros, Motecuzoma no la quiere oír, en su palacio manda a los mensajeros al Coacalco, el templo de los dioses foráneos, y quiere que esta noticia sea, digamos, escuchada por él en ese contexto, como si el lugar, digamos, pudiese influenciar el contenido de la noticia. La diferencia entre el mundo occidental es evidente que la noticia cuando llega es trascendental, que la oiga yo aquí o allá es igual. Para el mundo prehispánico, no. El espacio dentro del cual se hace algo tiene una incidencia sobre el contenido de lo que se hace, y el tiempo más todavía. Y aquí empezamos con una ilustración de Cortés. Escogí una ilustración del Códice Durán, no del Códice Florentino, por, digamos, lo que sigue. Aquí ven una cosa muy pacífica, es el día 8 de noviembre de 1519. Y aquí vamos a pasar rápidamente aquí, pero voy a leer el segundo párrafo que me parece importante sobre la modalidad, digamos, de apearse de todo lo que ya sabemos. El cual, llegado a un lugar que llaman Tocititlan,
que era junto a la primera cruz que está en la calzada a la salida de México. Ahí hizo parar toda su gente y esperó la llegada del marqués. Luego que supo cómo llegaba al mismo lugar, haciéndose poner en hombros, como había venido, le salió al encuentro, el cual, como vio el marqués, bajó de la hamaca, es Durán en ese caso. Aquí el punto que vamos a retomar aquí es Tocititlan. Tosi es la diosa, una diosa, digamos, una diosa, nuestra abuela, una diosa de la tierra, es la madre de Sinteot, el maíz en ciertos contextos, y Tocititlan es un templo sumamente importante y lo vamos a reconsiderar. Bueno, aquí vamos a pasar rápidamente sobre este punto. Un texto que me parece dudoso, también que es de Durán, y tomando de una mano de uno de sus grandes, un muy rico collar de oro, todas muchas piezas de oro y piedras preciosas, se lo echó en el cuello y en la mano le puso un muy galano y curioso plumaje, labrado a manera de rosa. Sin eso le puso un sartal de rosas al cuello y una guirnalda de rosas en la cabeza. Y tomando por la mano los dos se fueron a la ermita de la diosa Tosi, que allí en el camino estaba, donde el poderoso rey y el marqués se asentaron en sus asentaderos que aparejados les tenía. Mi idea que va progresando es que en un momento dado Moctezuma está urdiendo unas tramas, digamos, para ejercer un cierto control de lo que está ocurriendo en ese caso. Y el hecho de que lleve, en ese caso, al conquistador, a Cortés, al templo de Tosi, podría ser muy importante porque él podría haber pensado que la diosa Tosi podía en ese contexto ejercer, digamos, una fuerza sobre lo que estaba pasando. Una ilustración aquí del lienzo de Tlaxcala, los enemigos, que muestra, porque aquí el encuentro siempre los vemos parados, hablándose de manera directa, y aquí los vemos, como dice el texto de Durán, sentados en el palacio. Y aquí vamos a leer solamente la carta de Cortés. Yo me apeé y le fui a abrazar, solo que y aquellos dos señores que con él iban me detuvieron con las manos para que no me tocase, y ellos y él hicieron asimismo la ceremonia de besar la tierra, y hecha mandó a aquel su hermano que venía con él que se quedase conmigo y me llevase por el brazo, y él con el otro se iba delante de mí poco trecho. Aquí también tenemos el contexto. Si realmente Cortés fuera Quetzalcóatl, es evidente que los dos señores no se habrían atrevido a detenerlo, por mucho que fuera el gran Moctezuma, no habrían tocado a Quetzalcóatl en este caso. Y por eso yo creo que aquí tenemos un problema. Aquí tenemos, digamos, la parte que corresponde al encuentro del Códice Florentino y que dice lo siguiente, voy a leer directamente el español. Y allá en Huitzilan los fue a encontrar Moctezuma. Luego ya reparte regalos entre los capitanes, los comandantes de los soldados, le dio flores a Cortés, en este caso se cambia, digamos, la frase, le puso un collar de flores, lo cubrió de flores, le puso flores encima, luego ya delante de él coloca un collar de oro, todo tipo de regalos de bienvenida, de obsequios de bienvenida. Con eso quedó concluido, les puso collares de flores a alguno. Eso me parece muy importante ver, estamos entre lo histórico y lo literario, pero la forma es importantísima del mundo prehispánico, a diferencia del mundo, bueno, en este contexto no poético de la conquista, digamos, lo que los españoles dicen, digamos, es abstracto, en perspectiva es claro, es conceptual, y el indígena está repitiendo, está como poniendo pinceladas, digamos, para configurar una idea que tiene que estar percibida, digamos, de manera sensible. Aquí tenemos la imagen que ilustra el diálogo, el encuentro. Pueden ver aquí la figura muy importante de Malintzin, doña Marina, Malinche. Malinche, llamaban a Cortés Malinche, que viene de Malinche, como dueña de Malintzin. Teóricamente en náhuatl sería Malinciné, dueña, digamos, de Marina, pero hay una forma de un apócope y una féresis en este caso. Malinche es igual, y de Malinche dijeron Malinche. Entonces Cortés es el dueño de Malinche, como que toma el nombre, digamos, de la mujer que poseía, que era su traductora y
será su amante, ¿no? Y aquí tenemos el texto, vamos a ver el diálogo. Primero, la justa dialógica. Así como veíamos para el tiempo, digamos, la diferencia esencial que hay entre la conceptualización del tiempo lineal, del tiempo externo, de la llegada externa y contingente de los españoles dentro del calendario cristiano lineal que, digamos, apunta hacia el futuro, y el mundo indígena, donde tenemos, digamos, un contexto interno y necesario. No, nada puede ser contingente. Si están llegando, es que tienen que haber llegado, y estamos viendo en los libros, en el pasado, dónde está esta llegada. También el contexto dialógico. Sabemos que la lengua era sumamente importante. Primero, el tlactoani es el que habla. Se decía, por ejemplo, que el verdugo, el que ejecutaba a los condenados a muerte, tenía que saber hablar. Entonces aquí es muy curioso, ¿hablar para qué? Se va a matar a la gente, ¿en qué le ayuda el saber hablar? Pero yo creo que eso es importantísimo, las palabras, digamos, es un mundo, en el mundo de la palabra, el que reina en ese mundo, digamos, reina en el mundo real. Y, perdón, aquí tenemos lo que llamaría yo una justa dialógica. Después de un intento fallido de huir hacia el Sincalco, es decir, de suicidarse y de haber hecho todo lo que podía para detener el avance de los españoles, viendo que su llegada a México Tenochtitlan era ineluctable, Moctezuma se preparaba para un último combate, la justa dialógica que se establecería en el primer encuentro. El diálogo, tal y como lo concebían los antiguos nahuas en ciertos contextos, tenía como objeto una transformación mutua de los estados mentales respectivos de los interlocutores, de sus convicciones, de sus intenciones, de sus valores, de sus sentimientos y emociones. Las palabras eran armas y la destreza en el uso del lenguaje era un atributo esencial de nobles, guerreros y gobernantes, tanto como la valentía. Y aquí tenemos el texto de la primera parte. Acuérdense que siempre tenemos que pensar que es de la Malinche, hablando español, hablando náhuatl, y ciertamente Jerónimo de Aguilar, porque es evidente que la Malinche, digamos, en noviembre, en ese caso de 1519, si consideramos que fue recuperada más o menos por marzo, febrero o marzo del mismo año, pues es probable que no supiera, digamos, el español de tal manera que pudiese traducir de manera fluida, y ciertamente que Jerónimo de Aguilar, que no aparece en este contexto, estuviera aquí presente. Y Cortés dice, según la traducción de la Malinche, Cuchamote, Cuchamoyete, Yete Montecuzoma. Y contesta Montecuzoma, Caquemaca, Canehuat. Me imagino que fue así, con una cierta solemnidad. Entonces aquí lo interesante es que la duda, ¿acaso no eres tú? ¿Acaso no eres tú él? Él, tú. Aquí hay el y en náhuatl puede querer decir ya, pero puede ser también de yehuatl, la forma abreviada de yehuatl, él. Y entonces aquí me parece muy interesante si Cortés, pues, alias Quetzalcóatl, fue ciertamente algo mítico para Moctezuma eventualmente. Para Cortés, Moctezuma en México, Tenochtitlan, habían sido ciertamente algo mítico. Por eso no se la creía que estaba aquí frente a él. Y aquí yo creo que ese diálogo lo manifiesta, si es que tenemos que pensar siempre que este texto fue, digamos, tuvo tiempo de madurar, y lo que pienso realmente es que fue reescrito, fue reelaborado con base a lo que pasó ciertamente, pero mucho después para que, digamos, se adecuara al género huehuetlachtoli, al género de bienvenida que se le da a los que llegan. Y aquí entonces eso sería algo que podría estar contextualizado, así como algo que se leyó ayer también. Según Cortés, Moctezuma dijo lo siguiente: las casas ya las veis, que son de piedra, cal y tierra. Y entonces alzó las vestiduras y me mostró el cuerpo, diciendo, a mí me veis aquí que soy de carne y hueso, como vos, y como cada uno, y que soy mortal y palpable. Haciéndose él con sus manos de los brazos y del cuerpo. Ved cómo os han mentido. Verdad es que yo tengo algunas cosas de oro que me han quedado de mis abuelos. Todo lo que yo tuviere, tenéis cada vez que vos lo quisieres, yo me voy a otras casas donde vivo. Aquí seréis provistos de todas las cosas necesarias para vos y para vuestra gente.
y no recibáis pena alguna, pues estáis en vuestra casa y naturaleza. Esta parte no viene más que en el texto de Cortés y como se dijo ayer, no creo que lo haya digamos, dicho Moctezuma, por lo menos no viene en náhuatl en el texto que estamos viendo del Códice Florentino, pero corresponde un poco a la sorpresa, la duda de que eso. Y eso nos podría indicar también, suponiendo que lo haya dicho Moctezuma, que ya sabía con sus informantes la idea que Cortés y los españoles tenían de él y de México Tenochtitlan. Estaba perfectamente informado y si sabía que Cortés creía que él, Moctezuma, era una persona, digamos, casi divina y que México Tenochtitlan era de oro y plata, pues ciertamente que no era lo que debía ser Quetzalcóatl, por ejemplo, en este caso, sino unos extranjeros extraños que estaban llegando y había que hacer algo para sortear la situación. Y aquí el texto es el texto que se supone que es el texto corto del diálogo que vamos a leer. Señor, te has cansado en error, te has fatigado, llegaste a la tierra, llegaste a gobernar tu agua, tu monte, México. Viniste a sentarte en tu petate, en tu equipal, el cual durante un breve tiempo he guardado para ti, he cuidado para ti. Porque ya se fueron tus progenitores, tus gobernantes, Itzcoatl el viejo Moctezuma, Axayaca, Tizot, Ahuitzot, quienes por un breve tiempo vinieron a guardar para ti, a gobernar para ti el agua del cerro, México. En su espalda, en su ausencia, llevaron a tus más iguales. ¿Acaso todavía se sabe, en su ausencia, sin ellos? Ojalá y algunos de ellos hubieran visto, se hubieran maravillado de lo que ahora me ocurre, de lo que ya veo en su ausencia, sin ellos, nuestros señores. Camosan ni temiki, amosan ni cochitlewa, amosan ni cochita, amosan ni temiki, calle oni mis nortili, mis cinco, mis tlachish, caonen tlamaticatka, in yemacuel in yematla, que nompa notzica, in kenamican, in timoquistico, in mischitlan, in ayautitlan, porque no sueño, no lo veo en sueño. No estoy durmiendo, no soñando, no lo sueño, porque ya te veo, miro tu rostro. Desde hace tiempo estaba yo en la espera, allá estoy viendo. Viniste de un lugar desconocido, viniste a salir de entre nubes, de entre neblinas. Así como lo vinieron diciendo los gobernantes, que vendrías a conocer tu agua, tu monte, que vendrías a sentarte en tu petate, en tu equipal, en tu trono, cuando regresaras. Y hoy se hizo verdad, regresaste. Te cansaste, te fatigaste. Llega a la tierra, descansa, ve a conocer tu palacio, que repose tu cuerpo, Monacayotzin, que lleguen a la tierra nuestros señores. Este texto, bueno, la respuesta de Cortés, supuestamente, Ma moyolali Moctezuma, ma kamo mamauti, kasenkatik tlazotla, ka ashkan huelpa chihuin toyolo, ka tikishimatin tikaki, que yeshkichkawit, insenka tikitasneki, inishko titlachiasneki, awinin que otikihtahke, otiwalahke nichan en México. Que el corazón de Moctezuma se tranquilice, que no tenga miedo, porque mucho lo queremos, porque ahora se satisface nuestro corazón, porque lo conocemos, porque lo escuchamos, porque desde siempre lo queríamos ver, su rostro lo queremos mirar, y esto lo vimos cuando llegamos a su casa, a México. Se supone que dijo eso Cortés en español y lo tradujo la Malinche. Y al final dice, Iwan kikakis intotlachton. Tranquilamente, él escuchara nuestra palabra. Yo creo que este texto fue remendado. Estoy prácticamente seguro que no se puede haber dado en esos términos. La idea podría haber sido más o menos esta. Y aquí, ¿quién estaba regresando para recuperar el trono? Pues aquí ciertamente que era Quetzalcóatl, por lo tanto, si estamos pensando que él no creía que fuera Quetzalcóatl, digamos que estaban llegando en la persona de Cortés, entonces aquí quiere decir que este texto ha sido vuelto a elaborar. Aquí nada más para ver cómo lo querían, primero empezaron a tocarlo, así a rodearlo los españoles, y aquí abajo lo ven, lo apresan. Muchos lo querían, ¿no? Porque lo mandan detener, lo van a cuidar, y eso ciertamente que es inmediatamente. Aquí no tenemos
tiempos en el Códice Florentino, se supone, según la Carta de Relación, que 6 días después lo mandó, digamos, detener y encerrar, pero yo creo que en el contexto del Códice Florentino es casi inmediatamente. Y un poco más tarde, no solamente lo encerró, pero le pusieron grilletes. Ahora, yo creo que este texto ha sido reconfigurado para que se pareciera, digamos, a todos los textos del Huehuetlactoli, un género muy importante que da la bienvenida. Y aquí tenemos un texto de los Coloquios de los Doces, cuando en 1524 los frailes de San Francisco, que acababan de llegar de España, de Cuba, tuvieron un coloquio con los principales sabios indígenas para convencerlos de 1000 cosas, ¿no? Pero este documento fue vuelto a considerar a partir de los borradores que quedaban en la biblioteca del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Sahagún decidió en 1564, es decir, 40 años después, pulirlos, limarlos, así lo dice él, y publicarlos. Aquí yo creo que es muy interesante porque es evidente, vamos a leer esta parte, que digamos que es la bienvenida por parte de los principales y no pueden haber dicho eso, por lo menos no como lo están diciendo en este texto. Señores nuestros, mucho os habéis afanado, así habéis llegado a esa tierra, porque habéis venido a mandar en vuestra agua, vuestro monte. De ahí viene la costumbre en México de decir, lo invita a su casa, de usted, que es la mía. ¿De dónde? ¿Cómo es el lugar de nuestros señores? ¿De dónde vinisteis? De entre nubes, de entre nieblas habéis salido. Aquí delante de vosotros, ¿dónde estáis? Nosotros observamos. Se maravillan los habitantes de la ciudad. Aquí cogemos, tomamos la nueva palabra. Es que acaban de decir todo un discurso sobre Cristo, la Virgen y Dios y el Papa. La nueva palabra como si fuera cosa celestial, lo que habéis dicho. Y aquí se nos muestra, se ha abierto su arca, su petaca del Señor, el Señor nuestro, el dueño de los cielos, el dueño de la tierra. Aquí en Náhuatl, Intlacatotecuyo, Inuricahuan, Intlalticpaque, es el Dios cristiano. Es evidente que en 1524 no pueden haber dicho esto y que en 1564, 40 años después, ciertamente como un ejemplo, ciertamente que había habido un retroceso en la evangelización y cosas políticas, de lo cual habló Cristiano ayer. Yo creo que se hizo, digamos, este texto con fines así muy distintos a los que correspondían al encuentro de 1524. Y aquí tenemos el texto arquetípico. Y yo creo que el texto que acabamos de leer del encuentro de Cortés y de Moctezuma fue, digamos, un texto que a partir más o menos de lo que había sucedido, con los testimonios, los testigos oculares que todavía permanecían, se hizo un texto que correspondía a que fuera, digamos, la palabra ya, lo dicho del decir, que quedaba, digamos, que en ese caso había cedido su trono Moctezuma a Cortés, ¿no? Y quedaba, digamos, como un acta notarial prácticamente en ese caso, ¿no? Estaba, digamos, forjado dentro de este Huehuetlactoli, que era la palabra de los ancianos y lo que era la tradición, y se quedaba así. Hay un punto también curioso, porque todo parece indicar, como lo hemos visto, que la bienvenida es pacífica, cordial, y aquí hay un texto muy interesante que está entre el capítulo 14 y el 16, entre, digamos, el avance español y la llegada, que me parece que ha sido, digamos, metido de manera subrepticia, porque es el texto de un testigo ocular que salió de Iztapalapa y entró a México, Tenochtitlan. No tenemos tiempo de ver todo, pero vamos a considerar el primer y comparar, por ejemplo, el texto de Sahagún. ¿Se acuerdan que en el Códice Florentino viene la parte en náhuatl en la columna derecha? En la columna izquierda viene teóricamente la traducción o la versión de Sahagún, ¿no? Y aquí tenemos este primer texto: partieron los españoles de Iztapalapa, todos aderezados a punto de guerra y en su ordenanza por escuadrones. Y en náhuatl dice lo siguiente: Aonima nieik walolini, inieik walcalaquisque nican México.
nimanyeik mo senkawa, mo yauchichiwa, mo ulpia, kilpia en yautlatki, nimanyen yewanti nin caballos, nimanyeik mo tehtecpana, mo cuehcuehtilia, mo huihhuihpana, mo sepantilia. Y luego ellos se ponen en marcha para entrar aquí a México. Entonces se preparan, revisten sus armaduras, se ciñen, amarran bien sus atavíos guerreros. Luego son sus caballos que se ponen en orden, en rango, en filas, en líneas. Aquí hay un texto, realmente pueden ver exactamente lo que estaba diciendo al principio, que el texto español es perspectivo, es claro lo que pasó. Y el texto en náhuatl no dice lo que pasó, dice cómo pasó. Porque el texto en náhuatl va al corazón. En náhuatl hay la palabra teyolo ipan yao intlachtoli. La palabra va al corazón. Es digamos, una frase que en el libro cuarto del Códice Florentino me parece muy importante. Teyolo ipan yao intlachtoli. La palabra va al corazón. Tiene que estar configurada de tal manera que no quede solamente como un dato en la mente, sino como algo, digamos, impreso en el corazón. Y aquí tienen ustedes el ritmo, que va a ser prácticamente todo, digamos, se nota un poco, mucho más con las oclusivas glotales, digamos, cuando se duplican las palabras. Y aquí vemos, digamos, que se ordenan, y aquí los vemos bien ordenaditos, los 4 caballos aquí que avanzan, y digamos que el texto da cuenta, da a ver y a sentir lo que ha pasado, como que el testigo ocular que atesoró, digamos, en su memoria durante 25 o 30 años, digamos, el texto que lo han ciertamente también contado a sus hijos y nietos quizás, ¿no? Y cuando lo da, cuando alguno lo recopila después, pues aparentemente está intacto, digamos, en términos formales, si es que no ha sido, como lo he dicho antes, digamos, reconsiderado en términos literarios. Acuérdense que los ayudantes de Sahagún, los famosos latinos, eran, digamos, grandes humanistas y nahuatlatos, y hablaban muy bien el español y el latín y el griego a veces, y hubieran podido, digamos, retocar ese texto, ¿no? Y aquí tenemos el segundo grupo. Fueron algunos de a caballo delante a descubrir si había alguna celada, así muy breve. Y en náhuatl, aún temen caballos sin yacatihuitze, en nachotihuitze, en teyacantihuitze, en teyacanotihuitze, en teyacana, mocuehcueptihui, o mocuehcueptihui, on teixnamictihui, ahuitlachixtihui, nahcastlachixtihuitze, nohuyampa onitztihui, in cahcaltzalan, tlaixtotocatihuitze, onahcotlachixtihui, in tlapanco. Y 4 caballos vienen primero, adelante vienen, en primera fila, en primera línea, vienen a la cabeza, dirigen, se voltean, se dan la vuelta sin cesar, se ponen frente a la gente, miran en todas direcciones, vienen mirando, volteándose para todos lados, en todas partes, ven entre las casas, todo examinan, ven hacia arriba, hacia las terrazas. Aquí se nota, realmente así estamos comparando el texto de Sahagún, otra vez el lo que está pasando, lo que pasó. Y el texto en náhuatl está, a través de las palabras, está pintando realmente con palabras lo que ocurrió, ¿no? En este caso, y se siente la inquietud, ¿no?, de los españoles que están viendo por todas partes por dónde les van a caer, ¿no? Aquí el texto de Sahagún llevaban también los lebreles delante. El texto de náhuatl no llevan en chichime, en inviscuinwan, yacatitihuitze, ya pierdo el aliento yo para decir esto. Y también los perros, sus perros vienen adelante, van oliendo, todos jadean, están sin aliento. Realmente aquí es imposible traducir. Yo debería haber traducido jadean, ¿no?, para tener, digamos, una idea de que los perros, aquí vienen los perritos, aquí no están jadeando mucho, pero aquí vienen, ¿no? La última, nada más para, penúltima. Y no hay texto, si quieren, de Sahagún que corresponde, digamos, a lo que hay en el texto en náhuatl. Ixtoca ixcatihuit, yahcatihuit, isel ixcatihuit, incoachpanit, quiquechpanoa, quitlahtlauitzotihuit, quimamalacachotihuit, ahuiquitlatlatztihuit, mochichicaotihuit, moquiquechtihuit, huel mocolotilia, mocoloquetztihuit, mocolonectihuit. Solo hiriéndose, aislado viene el que lleva el estandarte.
lo manipula sin cesar, le da la vuelta, lo balancea en todos los sentidos, lo hace girar, tiene una postura viril, está muy tieso, se endereza, parece un alacrán. Y aquí viene el alacrán, los alacranes más bien. Y voy a pasar, bueno, todo el texto sigue durante muchas imágenes y muchos párrafos, digamos, un poco lo mismo. El texto no lo hay ni siquiera en segundos, si lo hay es muy breve. Y quiero abordar en un contexto no tan literario, aquí, cuando hablan ya de los caballos que braman, que relinchan, todo eso, que pueden ver el sudor, por ejemplo, aquí de los caballos que está pintado. Y los ballesteros, en ese caso, que amenazan, que están apuntando en todas partes. Lo que considero, lo digo de una vez, es que el avance español, el desfile, ¿no?, que está pasando delante del testigo ocular, digamos, son agresivos y no corresponde para nada al texto que hemos visto de la bienvenida. Y entonces aquí están, los de a caballo avanzan. Y aquí viene un texto que me parece interesantísimo porque dice lo siguiente: Inik macuil tlamantli yewanti matlaquisejque, in matlaquisoani, quiquechpanoa, motlatequistli, sequintin quitecatihuitze. Y el quinto grupo es de los arcabuceros, los que disparan los arcabuces, llevan al hombro el arcabuz y van apuntando. Y aquí lo vemos, allí están disparando. Y cuando ya entraron en el Gran Palacio, en el lugar de gobierno, curiosamente aquí no se ve porque se supone que entran por la calzada de Iztapalapa, están entrando en Xoloco, y entonces aquí tenemos lugar de gobierno, curiosamente dispararon varias veces los arcabuces, retumban, se abren, echan chismas, es que cuepondi, así como decían ellos, como si floreciera, digamos, el arcabuz. Hacen estruendos y el humo se extiende, se difunde, el humo se va extendiendo, anochece por el humo se esparce, el humo se expande, provoca náuseas, embriaga, marea. Lo que me pregunto aquí es si entran pacíficamente, ¿por qué están disparando arcabuces? Y aquí lo que viene también, bueno, aquí viene el Tlacatecat. Aquí hablan del capitán, no lo nombran como Cortés. Sagún dice, iba en la retaguardia don Hernando Cortés, como otros muchos españoles, todos armados en su ordenanza. Aquí el texto en náhuatl es muy interesante y viene al final mandando desde atrás el capitán. Es como un tlacatecat, es el rango del general, digamos, en el ejército mexica. Y es el jefe de guerra, el capitán, vienen rodeándolo, se amontonan en torno a él, se le vienen pegando, se le aglutinan sus valientes, sus portadores de insignias, sus asistentes. Quiere decir que lo van cubriendo, así como si fueran guaruras. Aquí lo vemos a Cortés en la retaguardia. Y aquí también, lo que me parece también inquietante es que vienen los otomíes, aquí son, bueno, como Cocachtín los que lo protegen, y todos, digamos, esos son españoles. Pero ahorita van, aquí pueden ver en esta imagen al fondo, vienen los aliados, iban, el texto de Sahagún, iban muchos indios de guerra con todas sus armas, muchos tlaxcaltecas y huexotzincas. Niman yeishki chinhuao tepehuan, in tlaputztecat, in tlaxcaltecat, tliliutepecat, in huexotzincat, tlahtoquilitihuitz, moyauchichiutihuitze, in Ichcahuipil, in Chichimal, in Tlaxtlahuitol. Luego los moradores de los pueblos, los detrás de las montañas, los de Tlaxcala, los de Tlilioquitepec, los de Huexotzingo, los vienen siguiendo, vienen ataviados para la guerra, con sus chalecos de algodón, cada uno con su escudo, cada uno con su arco. Aquí vienen con sus carcajes bien llenos, sus dardos, están hinchiendo los carcajes, algunos con púas, algunos chachos, algunos tienen puntas de obsidiana. Van avanzando en hileras, van dando gritos de guerra. Los tlaxcaltecas y los huexotzincas, pegándose los labios, golpeándose los labios, van elevando el canto de Tocuilan, van silbando, van moviendo sus cabezas para asustar. En náhuatl, mocua, cuecuechoa, en ese caso es así, amenazar a regañadientes. Entonces están amenazando, están los indígenas en la columna de los españoles, pero están como que amenazando, amedrentando a los mexicas.
Y luego vienen, bueno, el bagaje. Aquí pueden ver aquí los que vienen con sus tompiates, con sus cestos. Aquí también, y al final los cañones, ¿no? Que entonces, aquí lo que me parece curioso es que si entran en son de paz, ¿cómo es posible que entren con los tlaxcaltecas, los huexotzincas, bueno, por lo menos los tlaxcaltecas, los acérrimos enemigos, y entran? Aquí hay un problema, es evidente que o el texto no está correcto y inventan, o realmente si entraron de este modo, y entonces como Moctezuma se sentía ya vencido, porque si entraban los enemigos, los indígenas, entonces aliados de los españoles, los tlaxcaltecas enemigos, entonces en este caso se consideraba convencido. Aquí hay una imagen del Códice Vaticano A que muestra en la parte de la izquierda, porque en el año 1 Caña, Seacat, el otro es Ometecpat, el año siguiente, 1520, y aquí pueden ver a Cortés con su espada de Santiago, su bandera del Espíritu Santo, la cruz, el chimali, su escudo, y delante pueden ver a Moctezuma desnudo, bueno, prácticamente desnudo, es que el taparrabo que tiene para el mundo prehispánico es igual que si estuviera desnudo, cuando está desprovisto de sus atavíos, digamos, de su razón de ser, el Tlatoani está como totalmente desnudos, ¿no? Y es Moctezuma que está frente a él y que tiene su collar en este caso para darle la bienvenida. Y el ganchito que está detrás de la espada al lado izquierdo, que yo creo que es aquí lo que vemos en la parte izquierda, la parte de abajo, perdón, del Huexotzinca, tenía una especie de besote aquí un arco en la quijada, y yo creo que es lo que viene aquí, es el signo de que los digamos, tlaxcaltecas y huexotzincas estaban entrando a México Tenochtitlan. Aquí abajo pueden ver los meses, el mes es Quecholi, que viene en la parte de abajo, y están en son de guerra, pueden ver aquí la pata del caballo con el escudo y las flechas que muestra que está entrando en son de guerra, porque aquí están entrando a México Tenochtitlan con la bienvenida aparentemente de un Moctezuma desnudo, es decir, vencido totalmente. Ahora, yo creo que eso es una hipótesis, que Moctezuma trataba de monitorear el tiempo. La fecha del encuentro, según el calendario cristiano, es el 8 de noviembre de 1519, aun cuando el Códice Vauban dice 25 de noviembre. Pero las fechas indígenas que concuerdan en las fuentes, para el Chupohualli, la cuenta de los años, es Seacat, 1 Caña, y para la cuenta de las veintenas, el mes de Quecholi. Todas las fuentes coinciden. Y aquí vamos a ver el Chupohualli, Seacat, aquí pueden ver el Chupohualli, la cuenta de los años, y aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, arriba, tenemos el Seacat, aquí lo tenemos, la divinidad asociada con el año Seacat del Chupohualli era Tepeyolot, corazón del monte. Aquí vemos el corazón del monte en el Tepet, ¿no? Advocación telúrica de la diosa Tosi, nuestra abuela, madre del maíz Sinteot, provocaba temblores. El hecho de que su templo, Tocititlan, estuviera situado en el lugar del encuentro podría ser significativo. El jaguar también estaban asociado con Seacat. Aquí es una fecha que él no puede monitorear, porque llegaron en este año y él no tuvo, digamos, la posibilidad de cambiar. Pero es muy posible de que en función de la fecha Seacat, digamos que Tosi y Tepeyolot, en este caso, estuvieran asociados con esta avenida, y que el hecho de que lleve, según lo que acabamos de leer, a Cortés al templo de Tosi y que se sentaran, a lo mejor no era solamente para platicar, quizás tenía una idea Moctezuma de que el contexto, el lugar donde estaban con la diosa Tosi, la diosa que provocaba temblores, pudiera, digamos, hacer algo para cambiar la situación tal y como se presentaba. Ahora, las fechas de los días. Bueno, vamos a ver Quecholi. Aquí vemos esta
Y esos son los días en que los españoles, la versión del Códice Florentino, entraron a México. En el día 1 viento de la cuenta de los días y 1 caña de la cuenta de los años. El día siguiente sería el 10º de Quecholi. Y cuando pasó el día 2 casa y cuando era ya el 10º día de Quecholi. Aquí tenemos el mes Quecholi en el contexto del calendario Sempoala-Puali de los meses. Y aquí no está muy claro, digamos, lo que podría haber sido el porqué. No sé si en ese caso el mes es de 20 días. 20 días todavía, digamos, podía controlar un poco eso, podía tratar de acelerar, detener, monitorear el avance español, mandando a alguien para, digamos, decirle que pasen por aquí, por allá, tratar de hacer lo que, digamos, pensaba hacer. Es posible que el mes de Quecholi, que era un mes para la primera cacería votiva, el mes donde se fabricaban las flechas, el mes que recordaba este momento importantísimo en la peregrinación de los aztecas cuando venían de Aztlán, cuando Huitzilopochtli les había dado la flecha y el arco. Entonces, es posible que en este caso Quecholi tuviera, digamos, alguna importancia y que podía ejercer, digamos, todo el aparato horoscópico, astrológico en torno a este mes de 20 días, algo. Eso sí, no, eso está muy claro. El Tonalpohualli es el día de las trecenas. Y aquí sí, con 13 días, me parece que sí podría haber tratado de hacer algo. Si hubiera sido, digamos, como lo dice el códice florentino, la fecha 1 CEGCAT, la fecha del calendario es 8 de noviembre, pero, digamos, en el calendario indígena las versiones son distintas. Sería, digamos, este día, la serie CEGCAT, aquí los que aquí nacían habían de tener que comer. Aquí tenemos la diosa Chantico, que es la diosa del hogar, pero todo lo que he visto alrededor, digamos, de todo lo astrológico de esta trecena, de esta semana de 13 días, no hay nada que pueda, digamos, aportar una ayuda sustancial a Motecuzoma. La otra versión es la de los anales de Tlatelolco, y luego es cuando llegaron a Tenochtitlan. Llegaron en el mes Quecholi, el día 8 viento, y no 1 viento. Cuando hubieron llegado a Tenochtitlan, luego les repartimos pavos, huevos, maíz blanco, tortillas blancas, luego les damos agua. Aquí lo dicen presente, cambia de tiempo. Luego metimos comida para los venados, los caballos. Y aquí sería, digamos, la trecena del Códice Borbónico, que correspondería a la fecha 8 viento, cae dentro de esta trecena de Secuautli. Tampoco aquí hay todo un contexto de juego, donde aquí los que aquí nacían habían de ser jugadores, y todo parece, digamos, que todo lo astrológico no tiene mucha aportación para lo que fuera, digamos, una defensa mágica en este contexto. La versión del Códice Uva, 1 caña, en este año llegaron los hombres de Castilla. El 25 de noviembre dijimos que es probablemente una fecha equivocada, en el mes de Quecholi. Faltaban 10 días para que llegáramos a la fiesta del mes. Sabemos que la fiesta del mes, eso es un estudio que hice yo, que la fiesta del mes era el 13º día del mes. Y aquí tenemos este contexto, y sí era, digamos, la fecha, el 13º era Acat, y el 13º día del mes daba también el nombre, bueno, era el portador del año. Si la fecha era Acat, es evidente que la fecha del año era Acat, el 13º día del mes era Acat. Es un poco complicado, pero corresponde a eso. También hay que pensar que había, digamos, solamente 4 esquemas de principio y fin de meses, porque contaban los días baldíos, entonces había solamente 4 digamos, principio y fin de mes, y en los años Acat, el principio era Zipactli y el fin era en este caso, me parece que Xochitl, era Xochitl, aquí dice. Y en el caso del año 1519, en ese caso, digamos, era 8 Zipactli, y por lo tanto, digamos, la fecha caía en una trecena, si contamos 10 días antes del 13º día de este mes, en función del comienzo de 8 Zipactli,
de 8 lagartos, caíamos en la fiesta, digamos en la trecena Se Ocelot. Aquí me parece importantísimo porque esa trecena sí es muy distinta y es así, es en beneficio de Motecuzoma. Es la trecena de Quetzalcóatl, ni más ni menos. Y aquí tenemos, digamos, los días importantes, que es el primero, el que da el uno jaguar, que da digamos, la tónica a la semana. El Nahuiolín, que es el 4, que era muy importante, el Xochitl, y el Miquistli, digamos, el 1, el 4, el 7, el 9 en ese caso, y el 13, Miquistli. Aquí sería, digamos, el tonal, de todo eso. Eso es el punto muy importante. Ahora en Nahuiolín, que tonal tiaya, en que ahí tonal intonatio. Senka que mahuistilia en Motecuzoma, en Ixcuac moquetzaya Nahuiolín, tlacotonaya, tenamacaya, en Ixpan Ixiptla tonatio, que tlalía. Y toca Quetzal Tonameyot, o Inepantla Tonayo, Miquilla, Mictiloya y Mamaltin. Y 4 movimientos entraba como signo. Así dicen que es el tonal del sol. Muchos lo veneraban Motecuzoma. Cuando llegaba a 4 movimientos, decapitaban codornices, ofrendaban fuego delante de la imagen de Tonatiuh. Delante de él disponían lo que se llama el penacho de llamas con rayos solares, que es el penacho, ciertamente, de Quetzalcóatl. Y al mediodía, de Moctezuma, cautivos morían, eran sacrificados. Aquí yo pienso que solamente con el 4º día de esta trecena Se Ocelot, que está dedicada a Quetzalcóatl, con esto yo creo que podemos, que Motecuzoma podría haber hecho todo, no sé si lo logró, pero podría haber hecho todo para que llegara, que el encuentro se situara en este día, bueno, en uno de los días, en esa trecena. Y para mí el día sería, también podría haber sido Chicomexochitl, muy importante. El 7º día de las trecenas es también importante. En el caso de Se Ocelot, el 7º día sería Chicomexochitl, fecha en la que se celebraba al maíz Cintli. Recordemos que Motecuzoma, al querer morir, había escogido el Sincalco, la casa del maíz. En el mundo prehispánico el maíz es sumamente importante y se maneja de manera muy distinta. No es algo agrícola, no es solamente un alimento, es algo que trasciende realmente. Para mí podría haber sido, contando, digamos, 10 días antes, el día caía en 10 Cali. Es decir, un poco antes, yo creo que cuando estaban diciendo en los 2 casos que era el 10º día del mes, yo creo que se equivocaban, ciertamente era el 10º día de la trecena, no del mes. Y entonces en ese caso sería 10 Mactlaticalli, 10 Casa, y ese día 9 Ejecat, porque yo pienso que el exponente viento es importante, que 9 viento podría haber sido la fecha óptima que él buscaba, que él estaba tratando de lograr para que se situara el encuentro en ese contexto. Aquí vemos, digamos, como la manita está apuntando precisamente en este 9 viento con una glosa que dice: el que nacía en este 9 aire sería libre, dichoso, que aunque fuese de bajo linaje, vendría a tener grandes cargos en la República. Aquí tenemos un evento también de la misma trecena, todo lo que es 13 en el contexto prehispánico, digamos, es la culminación de algo, como si fuera, aquí lo digo, el 13º día de una trecena representaba la culminación de lo que entrañaba la cronología de dicho periodo temporal. Era como el cascabel de una serpiente cuya cabeza era el primer día. En ese caso, la cabeza, un ocelot, era el jaguar, y la cola o el cascabel, 13 Miquistli, la muerte. Producto cronológico de la trecena, muerte deseada para sí mismo o para el enemigo, quién sabe. Tenemos una incertidumbre en cuanto a las fechas, y para concluir, el diálogo tal y como aparece en el libro 12 del Códice Florentino fue, según me parece, reelaborado posteriormente con base en lo que había ocurrido realmente, pero en función de normas propias del género discursivo al que pertenecía. Y para que quedara como testimonio formal de la bienvenida cordial que Motecuzoma le hubiera dado a Cortés y del hecho que le cedía su reino. No quedan en el palimpsesto del texto huellas de lo que podría haber sido
un intercambio más recio de palabras. Cuando ocurre el encuentro, Moctezuma está convencido, y yo también, de que Cortés no es Quetzalcóatl. Sus mensajeros le informan puntualmente y además se enteró de que los españoles lo consideran como un ser casi mítico. Según lo afirma Cortés en su segunda carta de relación, Moctezuma había dicho que la ciudad era de piedra, cal y tierra, y no de oro y de carne y hueso, que lo habían engañado, por eso lo hemos dicho, sabía lo que ellos pensaban de él. Es probable que Moctezuma haya tratado de monitorear el avance español para que el encuentro se situara en un periodo astrológicamente favorable de la temporalidad indígena. Las distintas maniobras secretas de Moctezuma, denunciadas quizás por espías de los tlaxcaltecas, llevaron a Cortés a encerrarlo poco después del encuentro, y si no es que lo había maquiavélicamente planeado. El hecho de que haya tolerado que los enemigos tlaxcaltecas penetraran en la ciudad muestra, según me parece, que Moctezuma se consideraba ya como vencido. Tlazocamati Hualmiac. Gracias. El 29º Coloquio Cervantino Internacional otorga la presente constancia a Patrick Johansson por su conferencia en torno al libro doceno del Códice Florentino, El encuentro de Cortés con Moctezuma, versiones indígenas en palabras e imágenes. Gracias.